Dijeron que solo fue una coincidencia. Pero nadie supo explicar por qué todas las fotos de Inés estaban giradas hacia la pared aquella mañana, ni por qué el espejo del pasillo, ese antiguo, heredado de su abuela materna, estaba completamente rajado, desde dentro hacia afuera. Aquella noche, Inés se despertó con la sensación de que alguien la observaba. Eran las 3:23 de la madrugada. Siempre que ocurría, era como si su cuerpo lo supiera antes que su mente. La piel se le erizaba incluso antes de abrir los ojos. Y cuando por fin reunió el valor para girarse, no había nadie allí. Al menos, nadie que sus ojos pudieran ver. Inés era enfermera y vivía sola en un piso antiguo en el centro histórico de Zaragoza. Se había mudado hacía poco más de 7 meses, después de que su compromiso terminara de forma abrupta. Era su nuevo comienzo, el plan para reconstruirse. Pero había algo en aquel edificio que nunca supo cómo explicar. Los vecinos evitaban cruzarse con ella en el ascensor. La presidenta de la comunidad nunca respondía a sus mensajes. Y el portero, un anciano de voz cansada llamado Don Mateo, siempre desviaba la mirada cuando ella mencionaba la planta donde vivía. «¿La planta 13?» repitió una vez. «Aquí no hay planta 13, señorita. Aquí el número salta del 12 al 14». Pero el botón del ascensor marcaba claramente el 13, y el contrato de alquiler también. Aquella madrugada, Inés no pudo volver a conciliar el sueño. En la cocina, calentó agua para hacerse una infusión de tila y se sentó en el balcón, intentando despejar la mente. Fue entonces cuando notó que la luz del piso contiguo, vacío desde que ella se mudó, estaba encendida. No parpadeaba, no se movía, solo brillaba, fija, como si alguien acabara de llegar. Observó durante unos segundos esperando alguna señal de movimiento, pero no vio nada. Ni una sombra, ni un reflejo, ni una silueta. Solo esa luz blanca, tensa, iluminando el silencio al otro lado. Al regresar al interior, todas las puertas de los armarios estaban abiertas. Todas. Y lo más inquietante no era eso, sino que los paños de cocina, que ella dejaba siempre colgados con cuidado, estaban ahora apilados en el suelo, como si alguien los hubiese tirado con prisa o con rabia. No gritó, no se descompuso, solo sintió ese mismo escalofrío otra vez, esta vez en el estómago, como si su cuerpo supiera que no era imaginación, que alguien había estado allí, y que no quería pasar desapercibido. 2 días después, al volver de una guardia nocturna, Inés encontró un sobre marrón pegado en la puerta de su piso. Sin remitente. Dentro había solo una fotografía. Su propio salón, fotografiado desde un ángulo elevado, como si la imagen hubiese sido tomada desde el techo. Y en la esquina inferior, casi oculta por una sombra, se distinguía un rostro que Inés nunca había visto, pero que la observaba con una mirada fija, profunda y vacía. Fue a la comisaría, enseñó la foto, hizo la denuncia. Pero el agente de turno soltó una risa cuando ella dijo que creía que la fotografía había sido tomada dentro de su casa. ¿Está segura de que duerme bien por las noches, señorita? Inés volvió a casa ese día con los ojos más pesados que el cuerpo. Había algo mal en ese lugar, algo que no encajaba en la lógica. Y fue allí, mientras observaba por última vez la grieta del espejo, que decidió hacer lo que había prometido no hacer. Llamar a su exprometido, Adrián. Adrián era arquitecto y había participado en la reforma del edificio donde vivía Inés, antes de que terminaran. Lo que ella no sabía, y solo descubriría demasiado tarde, era que ese edificio jamás debió tener residentes en la planta 13, porque esa planta no existía. Antes de llamarle, Inés intentó una vez más hablar con don Mateo. Lo encontró fumando detrás del edificio, como solía hacer, junto a la verja del trastero. Don Mateo, ¿usted conoce la historia del piso 1302? Él tiró la colilla al suelo, la pisó con calma y respondió sin mirarla. A veces, lo que llamamos historia son cosas que nunca deberían haberse contado. ¿Pero ocurrió algo ahí? Mateo se rascó la nuca, respiró hondo y murmuró. No debería decírselo, pero nadie ha durado más de 6 meses en ese piso. Antes que usted vivía una chica, también enfermera. Se fue una noche de madrugada, dejó todo atrás. Dijeron que fue un brote,
pero yo vi... Su rostro ya no era el mismo. ¿Cómo que no era el mismo? Mateo levantó por fin la mirada y la sostuvo con firmeza. Era como si no hubiese vuelto sola. Si has llegado hasta aquí, es porque ya lo has sentido. Esta no es una historia cualquiera. Y lo que vas a descubrir a continuación no es solo una narración, es una advertencia. Así que, antes de continuar, aprovecha para suscribirte al canal, porque hay historias que merecen ser contadas, y tú vas a querer estar aquí hasta el final. Daniel atendió en la tercera llamada. Su voz, ronca por el sueño, seguía sonando familiar. Clara, ¿ha pasado algo? Ella dudó. No sabía bien qué decir. No quería parecer débil, mucho menos loca. Necesito preguntarte algo sobre el edificio. El edificio Aurora. Hubo silencio al otro lado. Clara continuó. Tú participaste en el proyecto, ¿verdad? ¿En la reforma? Sí. Pero, ¿por qué preguntas eso ahora? ¿Ha pasado algo en tu apartamento? Ella respondió con un suspiro. Creo que hay algo raro en el piso. En el 13º. El botón existe, pero el portero dice que no debería. Y hay algo más. Las luces se encienden solas, los armarios se abren. Recibí una foto tomada dentro de mi casa, Daniel, y hay un rostro en ella. Daniel pareció tragarse seco. Escúchame, no debería decirte esto, pero cuando la empresa asumió la reforma del edificio, nos dieron un informe antiguo. Recomendaba la clausura del 13º piso, pero nadie le prestó atención. Dijeron que era una superstición del propietario anterior. Y el proyecto siguió. Pero el plano original no tenía ese piso. No en el proyecto original de los años 60. Clara sintió que se le helaba la sangre. ¿Cómo que no tenía ese piso? Fue construido después, sobre la antigua azotea técnica. El edificio tenía 12 pisos y una losa superior que nunca estuvo pensada para habitarse. Pero años después, alguien compró los derechos del inmueble y decidió aprovechar el espacio. Pero las historias que circulaban entre los ingenieros no eran buenas. ¿Qué historias? Preguntó Clara, con el corazón latiendo más rápido. Decían que esa losa era el lugar donde encontraron a una residente, en los años 70. Desnuda, desorientada, decía que escuchaba voces y que había visto el pasillo del vacío. Algunos decían que había desaparecido durante semanas y luego simplemente apareció allí con una mirada muerta. Y luego los rumores. Hablaban de un piso que aparecía y desaparecía en el ascensor, de apartamentos que no coincidían con el número de pisos, pero nadie les prestaba atención, hasta que una empleada de la constructora fue encontrada allí durante la reforma. Estaba dormida dentro de uno de los apartamentos, sola, pero lo curioso fue el informe de su muerte. Clara no podía respirar. No había señales de violencia, continuó Daniel, pero sus ojos estaban oscuros, como si hubieran sido quemados por dentro. Y lo más extraño, ella sostenía una llave de un apartamento que no existía, el 1313. Clara colgó después de agradecer, pero la llamada había dejado algo claro. No lo estaba imaginando. No era locura. Y más importante aún, había algo que se estaba ocultando. En los días siguientes, Clara empezó a investigar. Fue al registro de la propiedad. Pidió el plano original. Y sí, la versión de 1968 mostraba 12 pisos. La reforma que añadía el piso técnico habitable había sido protocolada en 1983 por una constructora en quiebra. Ningún nombre de los responsables era legible en el papel amarillento, solo la descripción. Área habilitada para uso residencial tras la adecuación de la estructura. Llevó los documentos a casa, pero al entrar en el edificio, vio a don Mateo parado en la portería. Su mirada era extraña. Usted no debería estar metiéndose con eso. ¿Sabía usted que este piso fue construido sobre un espacio que no debería existir? Él suspiró. La mayoría de los residentes no duran más de un año. Usted ya ha superado los 7 meses, ¿verdad? Clara asintió. ¿Y qué pasa después de eso? Mateo miró el botón del ascensor por un momento antes de hablar. Ellas comienzan a soñar, con el mismo pasillo, una puerta que no se abre, y un hombre
con los ojos oscuros. Él siempre aparece en el espejo. Clara entró en su casa con un nudo en el pecho. Comenzó a notar detalles que antes ignoraba. Pequeñas grietas en el techo que formaban círculos. Un zumbido débil en los espejos del baño cuando permanecía en silencio. El televisor encendiéndose solo a las 3:23. Y los sueños empezaron. En el primero estaba de pie en un pasillo interminable, donde todas las puertas eran iguales. Pero una de ellas palpitaba, como si estuviera viva. Al acercarse, escuchaba susurros que decían su nombre. Cuando ponía la mano en la manija, se despertaba. En el segundo sueño, la puerta finalmente se abría, y había una sala blanca llena de retratos, todos de ella, en todas las edades, incluso con ropa que nunca había usado. Y un hombre sentado en el rincón, de espaldas, con los ojos fijos en un espejo que reflejaba el vacío. A la mañana siguiente, Clara encontró en la puerta de su apartamento una llave antigua y un billete escrito a mano. Tienes que entrar en el 1313. Es la única forma de salir. Pero no existía el apartamento 1313. No en el panel del ascensor. No en el plano de emergencia. No en los registros del edificio. Excepto en una única página arrancada del archivo que Clara había traído del registro. Un plano borroso, donde un pequeño cuadrado indicaba el número 1313 al final de un pasillo que simplemente desaparecía en el papel. Fue entonces cuando Clara se dio cuenta de algo que no había notado antes. Cada semana que pasaba en ese lugar se sentía menos real. Sus reflejos estaban retrasados. Las videollamadas se trababan solo de su lado. Los mensajes que mandaba a sus amigas ya no recibían respuesta. Y en el trabajo, 3 compañeros le dijeron: «Pensé que ya habías renunciado». Pero ella seguía allí. Seguía cumpliendo turnos. Seguía atendiendo pacientes. ¿Verdad? Esa noche, Clara pasó horas mirando la llave. Su peso parecía más grande de lo que el metal podía justificar. En el fondo, algo en su cuerpo sabía. No era solo una llave. Era una invitación. Y el siguiente paso lo daría sola. Clara ya no pudo esperar más. Después de días de investigación, noches sin dormir y una presión creciente en su pecho, sabía que no podía seguir ignorando la llave. El peso del misterio se estaba volviendo insoportable. Tenía que encontrar la entrada al 1313. Y cuando finalmente decidió que era hora de confrontar lo desconocido, el apartamento parecía llamarla con más urgencia que nunca. Era un viernes cuando Clara se armó de valor. Preparó una mochila pequeña, metió su celular, la llave y un grabador de voz. No sabía lo que esperaba encontrar, pero sentía que era necesario. Cada paso hacia el edificio parecía más difícil que el anterior, como si una fuerza invisible intentara impedirle continuar. Pero ya no podía dar marcha atrás. Entró al edificio y, sin mirar siquiera al portero, presionó el botón del ascensor. Llegó con el sonido habitual de su funcionamiento anticuado. El número del 13º piso apareció en el panel con un brillo extraño que Clara reconoció como inquietante. El ascensor parecía tener vida propia, y las puertas se abrieron sin resistencia, como si ya supieran que ella iba a llegar. Al salir del ascensor, el pasillo se extendía ante ella, pero algo estaba diferente. El aire estaba cargado de humedad y las lámparas fluorescentes en el techo parpadeaban de manera errática, proyectando sombras inquietantes sobre las paredes desconchadas. El olor a moho y madera envejecida era más fuerte de lo que recordaba. Clara miró a su alrededor, pero no vio a nadie. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el eco de sus propios pasos. Comenzó a caminar por el pasillo estrecho, sintiendo una creciente sensación de que algo la observaba. Sabía que el 1313 estaba allí, esperándola, pero ¿dónde? Pasó por puertas cerradas y paredes marcadas, hasta que encontró una puerta diferente. Estaba entreabierta, como si alguien hubiera intentado esconderla o bloquearla de alguna manera. La manija estaba fría al tacto, como si hubiera estado allí durante siglos. Clara dudó por un momento. Pero luego, movida por la necesidad de entender lo que estaba sucediendo, entró. Dentro del apartamento, el escenario era casi idéntico al de su propia casa. El ambiente estaba sucio y desordenado, pero los muebles eran los mismos. La disposición era casi idéntica.
como si el apartamento hubiera sido diseñado para reflejar el suyo. Lo más perturbador, sin embargo, eran los espejos. Espejos en todas las paredes. Reflejaban cada detalle, pero al mirar su propio reflejo, Clara sintió una extraña sensación de desplazamiento. No estaba sola en el reflejo. Había algo allí con ella. El sonido de su celular sonó y la hizo sobresaltarse, sacándolo rápidamente de la mochila. Era un mensaje de texto. Su corazón se aceleró al leer el nombre del remitente. Daniel. No deberías estar ahí. No entres en el 13613, no es para ti. Lo que encuentres allí no será lo que esperas. No te arriesgues. Clara se quedó paralizada. ¿Cómo sabía él dónde estaba? ¿Cómo sabía del 1313? Miró a su alrededor, la sensación de pavor apretando su pecho. Las puertas y las ventanas estaban selladas de alguna forma, como si el apartamento no tuviera salida. Intentó regresar, pero el camino estaba bloqueado. Ya no había puerta de entrada, y el pasillo detrás de ella estaba ahora lleno de espejos, como si el espacio se estuviera moldeando de acuerdo con su propia mente. Fue entonces cuando escuchó los susurros nuevamente. Pero ahora los susurros eran más claros. Llamaban su nombre. El sonido parecía venir de las paredes, del fondo del pasillo. La puerta por la que Clara había salido se cerró detrás de ella con un estruendo. El pánico comenzó a apoderarse de ella. Corrió hacia el otro lado, buscando una salida, cualquier cosa que la liberara. Pero la sensación de claustrofobia solo aumentaba. Los espejos, antes simples reflejos, comenzaron a distorsionarse. Clara vio figuras extrañas moviéndose detrás de ella, como si estuvieran en otro tiempo. Figuras borrosas y fantasmas, observándola con ojos vacíos. Necesitaba salir de allí. Y entonces, el movimiento se hizo claro. La puerta que había abierto estaba de vuelta. Pero antes de que pudiera acercarse, escuchó una voz familiar. Clara. Se detuvo inmediatamente. Era la voz de Daniel. Pero no venía de ningún lugar físico. Estaba allí, pero al mismo tiempo no lo estaba. Estaba dentro de ella, en su mente. Él sabía todo lo que estaba sucediendo y la estaba llamando para un último enfrentamiento. Pero, ¿por qué él estaba tan asustado? Clara, tienes que entender. El 1313 no es solo un número. Es el punto de unión entre las realidades. Lo que encuentres allí, no puedes traerlo. No lo traigas a tu mundo. Pero Clara ya estaba allí, y no podía simplemente regresar. El espejo frente a ella ahora la reflejaba, pero ya no era ella. Era una versión distorsionada de sí misma, con los ojos negros, vacíos. Con un movimiento instintivo, tocó el espejo. Al hacerlo, la pared se abrió, y Clara se vio en una sala completamente diferente. Era un ambiente congelado en el tiempo, lleno de muebles cubiertos de polvo y ventanas rotas. En el centro de la sala, una silla mecedora se movía sola. Clara escuchó algo arrastrándose en la oscuridad, algo que se acercaba hacia ella, algo que no debería estar allí. Finalmente entendió. El 1313 era una prisión para las almas perdidas, para aquellos que se arriesgaron a invadir el espacio entre los mundos. Y ella estaba allí, en el corazón del enigma, sin saber si lograría escapar antes de ser consumida. El hombre con los ojos oscuros estaba de pie frente a ella. La miraba con una expresión vacía, como si ya supiera lo que ella había llegado a ser. Clara retrocedió instintivamente, pero no había dónde huir. El hombre dio un paso al frente. Su boca se abrió lentamente, pero no era una voz la que salía de allí. Era un sonido grave, casi como el gruñido de algo muy antiguo. Entonces, él apuntó hacia atrás de Clara. Cuando ella se giró, vio decenas de reflejos suyos formándose en los espejos. Todos inmóviles, todos observándola, todos con los mismos ojos oscuros. Estaba rodeada por versiones de ella misma que habían quedado atrapadas allí, que nunca pudieron salir. Y ahora, Clara estaba inmóvil. Frente a ella, espejos llenos de versiones silenciosas de sí misma, todas con ojos oscuros y muertos. El tiempo parecía haberse detenido. El aire pesado como plomo. Un zumbido bajo llenaba sus oídos, como si la misma realidad estuviera temblando a su alrededor. Por un instante se sintió caer.
no con el cuerpo, sino con el alma. Un descenso profundo dentro de sí misma, como si todas esas claras que la observaban fueran fragmentos de vidas alternativas, ecos de decisiones que nunca tomó. Cada reflejo contaba una historia. Una Clara que se rindió demasiado pronto, otra que ignoró su intuición, una que confió en la persona equivocada. Era como si estuviera viendo todos los futuros posibles, y todos ellos estaban atrapados allí. Pero entonces, un susurro diferente cortó el silencio. Aún puedes salir. Era la voz de Daniel, pero esta vez venía de un reflejo específico. Una Clara que todavía mantenía los ojos claros, vivos, casi esperanzados. Esa versión de sí misma parecía no haber sido tomada por el abismo. La miraba con compasión, como si hubiera esperado ese momento durante mucho tiempo. Lo que has visto aquí, lo que has enfrentado, todo esto es real, pero también es un espejo de lo que guardas dentro, dijo la Clara del espejo, señalando su propio corazón. Clara, la real, se acercó. Sentía lágrimas en los ojos, pero no había tristeza. Había reconocimiento. La llave, aún en su bolsillo, parecía más ligera ahora. La sujetó con firmeza. ¿Por qué yo?, preguntó, con la voz temblorosa. Porque escuchaste. La mayoría pasa toda la vida ignorando las señales, las advertencias, las pesadillas. Tú sentiste el llamado, y cuando todos habrían huido, tú entraste. El 1313 es una prisión, sí, pero también es un portal. ¿Un portal a dónde? La verdad. En ese momento, todos los reflejos empezaron a deshacerse, como vidrio rompiéndose en silencio. Las claras de ojos negros desaparecieron en humo, una por una, hasta que solo quedó ella misma frente a un espejo limpio que la reflejaba tal como era, exhausta, asustada, pero viva. De repente, un estallido. La pared donde estaba el espejo se abrió, revelando nuevamente la sala con la silla mecedora. Pero esta vez había algo diferente. Luz. Una luz cálida, como el sol atravesando una ventana después de días de tormenta. Clara siguió adelante, el corazón latiendo a un ritmo más tranquilo. Ya no había voces ni amenazas. En el centro de la sala, un sobre. Dentro de él, una carta manuscrita con caligrafía familiar. Era de Daniel. Si estás leyendo esto, es porque venciste lo que muchos no pudieron. El 1313 se alimenta de miedo, de arrepentimientos, de todo lo que dejamos mal resuelto. Yo entré aquí antes que tú. No logré salir, pero siempre creí que alguien lo conseguiría. Ahora tienes que hacer lo que yo no pude. Lleva esta llave de vuelta. Quémala. Deshace el ciclo. Si te quedas, volverán a empezar. Pero si te vas, algo cambiará. Las manos de Clara temblaban. La llave brillaba en su palma con una luz fría, pero Clara sabía lo que tenía que hacer. Con pasos firmes volvió por el pasillo del apartamento, que ahora parecía más nítido, como si el edificio hubiera sido purificado por su paso. Al llegar al ascensor, el botón del piso bajo funcionó. Las puertas se abrieron sin chirriar. El descenso fue silencioso. Cuando salió del edificio, sintió el viento en la piel. Un viento verdadero. Estaba libre. Esa noche, Clara encendió una fogata en el patio de la casa de su abuela. Sostuvo la llave durante unos segundos más, mirando su último destello. Luego la lanzó a las llamas. Mientras observaba el fuego consumir ese pequeño objeto, sintió algo dentro de sí liberado. Un nudo, un peso, una sombra antigua. El 1313 aún existía, tal vez en otra forma, en otro tiempo, pero ella ya no pertenecía a ese lugar. Días después recibió una carta sin remitente. Dentro solo había una frase escrita a mano. Lo viste. Ahora nunca más lo olvidarás. Y era cierto. Pero por primera vez, Clara no sentía miedo del recuerdo. Sentía poder, sentía libertad y finalmente podía dormir. Al regresar a la casa de su abuela, Clara fue recibida por el silencio. Pero no era el silencio opresivo que había sentido en el 1313. Era un silencio acogedor, como el de una mañana tranquila. La tetera sobre la estufa, la silla mecedora de la abuela aún en su lugar, el olor de la alfombra antigua. Todo parecía como antes, y aún así, todo era diferente.
Clara había cambiado. Pasó horas sentada allí, mirando la llave antes de quemarla. Pensó en Daniel, en todo lo que él había enfrentado solo, en el riesgo que corrió por querer proteger a otras personas. También pensó en cuántas historias como la de él estaban escondidas detrás de puertas cerradas, en pasillos silenciosos, esperando a alguien que tuviera el coraje de escuchar. Y si el 1313 no fuera un lugar único, sino solo una de las muchas manifestaciones de algo más grande, algo que se esconde donde nadie quiere mirar. Más tarde, Clara escribió en su cuaderno. No quería olvidar los detalles, no por miedo, sino por respeto. Cada sensación, cada fragmento de memoria podría ayudar a alguien en el futuro. Sabía que sería difícil convencer a alguien de lo que vivió, pero eso no importaba. Lo que importaba era que ella había vuelto, que había sobrevivido, y que ahora llevaba una nueva misión. Nunca más silenciarse ante lo inexplicable. Esa misma noche, antes de dormir, Clara dejó la ventana de su habitación abierta. El viento soplaba suavemente, tocando su piel con gentileza. Y allí, entre el sueño y la vigilia, tuvo una última visión. Daniel, parado afuera, sonriendo. No como un fantasma, sino como alguien que finalmente pudo descansar. Ella sonrió de vuelta, cerró los ojos y durmió profundamente, como hacía mucho tiempo no lo lograba. Durante días, Clara caminó por la ciudad como alguien que había regresado de un lugar donde el tiempo no existe. Cada esquina, cada reflejo en una vitrina, cada sonido de la calle parecía más vívido, no porque el mundo hubiera cambiado, sino porque ella había sido transformada por dentro. Algo en ella se rompió y se reconstruyó, y era como si la realidad, por primera vez, estuviera alineada con su conciencia. Evitaba contar la experiencia a cualquier persona, no por vergüenza o miedo a parecer loca, sino porque comprendió que ciertas verdades son como llaves. Solo deben ser entregadas a quien esté listo para usarlas. Lo que vivió en el 1313 no era solo un evento paranormal. Era un espejo espiritual, un abismo psicológico, una metáfora viva de los traumas que no enfrentamos y las decisiones que nos definen. En la intimidad de su habitación, Clara comenzó a escribir, no como una forma de liberarse del peso, sino como un intento de entender el propósito de todo aquello. Al releer sus notas sobre Daniel, sobre las voces, los reflejos y la llave, una frase surgía repetidamente en su mente como un eco silencioso. Lo viste. Ahora nunca más lo olvidarás. Y de hecho, nunca lo olvidó. Pero en lugar de huir del recuerdo, lo cultivó como se cultiva un jardín herido, con cuidado, paciencia y coraje. Cada detalle sombrío de la experiencia era, ahora, una flor rara creciendo entre las piedras de su memoria. Lo que Clara entendió, y que ahora deseaba que otros entendieran, era simple y devastador a la vez. El verdadero terror no habita en lugares abandonados, habita en aquello que elegimos ignorar, en la conversación evitada, en el dolor acallado, en el secreto que enterramos demasiado profundo. El 1313 era real, pero lo que le daba poder no eran los fantasmas, era el silencio de las víctimas. Y por eso, Clara decidió no callarse más. Comenzó a escribir relatos anónimos, historias de otras personas que, como ella, habían vivido experiencias inexplicables. Al crear este espacio, se dio cuenta de algo sorprendente. No estaba sola. Otros también habían entrado en edificios malditos, sentido presencias en los espejos, oído susurros que nadie más escuchaba. Existía una red silenciosa de sobrevivientes, de lo que el mundo insiste en llamar coincidencia o locura. Pero lo más importante que Clara descubrió fue que todos tenían algo en común: el miedo de no ser escuchados. Y por eso decidió hacer de su dolor un refugio, de su historia un mapa, y de su experiencia un portal para aquellos que, como ella, se habían atrevido a sentir. En los meses que siguieron, la vida de Clara volvió a una rutina, pero nunca volvió a ser común. Aprendió a reconocer las señales que antes ignoraba. El leve escalofrío al pasar por ciertos lugares, la incomodidad repentina frente a ciertos objetos, la intuición que antes llamaba paranoia. Ahora confiaba, y esa confianza era su nueva brújula. Un día,
Caminando por una calle estrecha del centro antiguo, Clara pasó junto a una pequeña tienda de antigüedades. En la vitrina, entre varias chucherías olvidadas por el tiempo, había un objeto que la hizo detenerse bruscamente. Una llave, idéntica a la que había quemado. Fría, plateada, con el número 1003 grabado con perfección. Entró. El vendedor, un hombre de voz suave y ojos opacos, dijo que nadie sabía de dónde venía esa pieza. Había aparecido en el stock sin registro, sin factura, sin explicación. Clara lo miró y solo sonrió. Algunas cosas no necesitan explicación, solo atención, dijo ella, dejando el local sin llevarse la llave. Mientras caminaba de regreso a su casa, Clara entendió la última lección. No importa cuánto intentemos enterrar ciertas experiencias, siempre encuentran una forma de regresar. Y por eso, lo más sabio no es intentar olvidar, es aprender a recordar con sabiduría. Hoy, al escuchar su historia, tal vez te preguntes, ¿eso es real? Pero la pregunta más importante no es esa. La pregunta es, ¿qué has estado ignorando dentro de ti que ya ha tocado tu puerta más de una vez y que insistes en no escuchar? Tal vez no sea una llave, tal vez no sea un edificio, pero puede ser un nombre, un sueño, un dolor, un cuarto cerrado en tu memoria. Y si esta historia tocó algo dentro de ti, no ignores. Comenta aquí abajo qué te ha parecido. Y si sentiste algo diferente, un escalofrío, un silencio más denso, un recuerdo olvidado, es porque tal vez tú también estás listo para ver. Suscríbete al canal, porque hay muchas otras historias esperando ser contadas, y algunas de ellas pueden ser tuyas.